Muy bien, buenas tardes. Vamos a retomar hoy las clases después de este periodo de receso y lo que vamos a hacer en la clase de hoy es un resumen, un repaso de lo que fuimos viendo en estas clases, en esta primera etapa. Empezamos con, ¿qué es lo que hablamos? Definición y concepto de la administración financiera. Nosotros sabemos que cuando hablamos de administrar, hablamos de organizar. En general, el término de todo lo que tiene que ver con lo financiero, que es con lo que lo relacionamos con dinero, apareció después de los conceptos económicos. Siempre lo primero que estuvo eran los conceptos económicos. Y un tiempo más tarde aparecen los conceptos financieros. Entonces, cuando hablamos de administración financiera, hablamos de una herramienta relativamente moderna para la cultura del hombre y hablamos de administrar, de organizar los recursos, en este caso financieros. La evolución de las finanzas a lo largo de los años ha ido evolucionando y ha ido adaptando, partiendo siempre, como les decía, del concepto económico. Originalmente una empresa no se la analizaba desde el concepto financiero, es decir, si ganaba o perdía dinero era exclusivamente desde la cuestión económica, es decir, ventas menos costos, resultado. Después de algunas grandes crisis y depresiones, por lo menos la de 1930 seguro, se empezaron a dar cuenta que lo económico podía llegar a estar disociado de lo financiero. Entonces, a partir de ese momento, se empiezan a estudiar, que generalmente las primeras teorías y los primeros análisis justamente lo hacen estudiantes de las carreras universitarias, que podía haber una no relación directa entre lo que podía ocurrir económicamente y lo financiero. Vamos al ejemplo que hoy nos parece como absolutamente común, que yo tengo una empresa que vende, que ese producto que vende tiene un costo, por lo tanto yo digo, esa empresa ganó X pesos. Compré a 100, vendí a 200, gané 100. Eso es correcto y es un concepto económico, pero se empezaron a dar cuenta que las empresas podían tener problemas si eso que vendí no lo cobré y eso que compré, si tuve que pagarlo, tenía que pagar una parte. Entonces, esa estructura es donde, a partir de ese análisis es donde se empieza a separar y analizar en forma separada lo económico de lo financiero y aparece con más importancia el rol del administrador financiero. Todo lo que era análisis de esta estructura, recuerden que, insisto, estamos hablando de los años de principios de 1900 y que la primera gran computadora que se trabajó y que se utilizaba relacionada a este tema apareció algo así como por el 1950, o sea, una rama de la economía relativamente joven. Desde ese momento hasta la actualidad se han ido desarrollando distintas teorías y distintas herramientas. Nosotros en toda la primera parte del año no vimos teorías de análisis financiero, sino que vimos herramientas. ¿Cuál es mi objetivo de aquí al final del año, desde el primer día? Es que puedan identificando distintas herramientas para los distintos análisis financieros que tengan que hacer en las empresas. En ese concepto, lo que nosotros vimos era que justamente el rol del administrador financiero cobraba importancia dentro de una organización. También hablamos en las clases que no es lo mismo un administrador financiero interno que uno externo, uno que toma decisiones a uno que solo asesora. Generalmente el que es interno y que toma decisiones está dentro del área de tesorería o finanzas de una organización. Cuando la organización o el ente es pequeño, muchas funciones están agrupadas o en pocas personas o en el dueño de la empresa. Y por lo tanto, esa función que va a cumplir el analista financiero, si somos nosotros, va a ser la de asesor. Es decir, no vamos a tomar decisiones, pero sí le vamos a dar a la persona que las debe tomar dos o tres opciones de análisis o distintos razonamientos y análisis con posibilidades de que ocurra un resultado o el otro para que esta persona luego pueda tomar decisiones. Una de las primeras cosas entonces que vimos dentro de estas herramientas que empezamos a estudiar en la primera parte del año era la importancia de poder definir la diferencia o lo que es el dinero en el tiempo. En economía o en conceptos económicos dijimos, o contables,
depende de lo que estemos estudiando, yo tengo compras, tengo ventas, tengo gastos y tengo un resultado. Eso es atemporal. ¿Es importante? Sí, es la parte estructural de la organización. Si una organización ya de entrada lo que compra comparado con su precio de venta ya le da pérdida, por supuesto que si yo le agrego la forma en que voy a cobrar o que voy a pagar esas cuentas, y más en un país como Argentina con tanta inflación, por supuesto que la situación empeora. Y la situación financiera no revierte el problema económico. Vamos a estudiar más adelante que sí puede pasar que una empresa que tenga problemas económicos, es decir, sus ventas menos sus costos pueda dar ganancia, pero menos sus gastos no, y le dé pérdida, que pueda continuar en el tiempo y se pueda mantener porque la rotación financiera, la rotación de efectivo que le da la condición con la que compra y paga y con la que vende y cobra, le da un poco de aire para poder sostener la situación hasta poder revertir la parte económica. Pero si la parte económica no se revierte, la empresa está condenada al fracaso porque la pérdida es constante. Entonces, una de las primeras herramientas que tuvimos que aprender a utilizar es, aunque no parezca una herramienta financiera, es el eje de tiempo, porque en todo análisis financiero estamos hablando del tiempo hacia adelante y hacia atrás, y hablamos de dinero hacia adelante y hacia atrás. Y lo primero que estudiamos, y que lo sabemos del año pasado de economía, es que la inflación afecta a ese valor del dinero. Nosotros en economía habíamos estudiado el año pasado que 10 pesos que yo tengo en enero y con los cuales me puedo comprar una manzana, si esos mismos 10 pesos al final del año, lo importante es saber si me alcanzan para comprar la misma manzana, para comprar dos o para comprar media manzana. Cuando puedo comprar menos, ese dinero perdió valor en el tiempo. Eso es el efecto de la inflación. Entonces, una de las primeras herramientas, si nosotros lo vimos y les dije, casi todo el tiempo teníamos que trabajar con el eje de tiempo, en donde siempre arrancábamos el día de hoy para saber dónde estamos parados, si teníamos que ir en nuestros análisis hacia adelante o hacia atrás. En los análisis que hacíamos hacia adelante estábamos capitalizando, estamos sumando, si hablamos de intereses. Cuando del día de hoy vamos para atrás, estamos actualizando, estamos restando. Eso sirve, y lo vimos, tanto para cálculos del día de hoy para adelante, como en otras herramientas que vimos de ejemplos de cálculos, cuando estoy al revés. Yo estoy en el día de hoy, y este fue uno de los ejemplos que pusimos. Yo tengo para dentro de 30 días un cheque por 1.000 pesos, pero yo necesito la plata hoy. ¿Tengo posibilidad de transformar ese cheque que voy a cobrar dentro de 30 días en dinero? Sí. ¿Cómo lo hago? Actualizándolo en cuanto a la herramienta. Ahora vamos a ver y repasar cuál era. Claramente, si por ese cheque me van a dar 1.000 pesos dentro de 30 días, hoy me van a dar los mismos 1.000, me van a dar más o me van a dar menos. Claramente espero que la respuesta haya sido que me van a dar menos. ¿Por qué? Porque la persona que se queda hoy con el cheque tiene que esperar los 30 días para cobrar 1.000 pesos. Ese adelanto de dinero que me dio tiene un costo para mí y tiene un beneficio para el que está enfrente. Entonces, supongamos que por ese cheque me va a dar 900 pesos. Ahí vemos la pérdida del valor del dinero en el tiempo. Entonces, la primera herramienta que utilizábamos eran fórmulas de calcular o capitalización si voy hacia adelante o actualización si voy hacia atrás, y eran herramientas de cálculo financiero, capitalización simple o actualización simple, capitalización compuesta o actualización compuesta. En estos casos, ¿qué era la diferencia entre una simple y una compuesta? Recordamos, yo en una capitalización simple lo que hago es, desde hoy, por todo el periodo, calculo intereses una sola vez. Tengo un capital de 100 pesos al que le voy a sumar un interés del 10% en este plazo. El monto va a ser igual a los 100 pesos más los intereses. En este caso, yo les había dado una fórmula, el capital por 1 más I a la N.
En este caso, como el tiempo y la unidad es uno, es lo mismo que decir que capitalicé una sola vez. La capitalización simple y compuesta en una sola unidad de periodo va a dar lo mismo. La diferencia está cuando hay mini capitalizaciones u otras capitalizaciones en el medio, ahora lo vamos a ver. Entonces, yo tengo un capital con un interés a un determinado plazo que llamamos n, voy a obtener un monto. El capital por 1 más i a la n es igual al monto. Esta es la fórmula de capitalización. Me doy cuenta que sumo, ¿por qué? Porque la n está en positivo. Es una potencia en positivo. Capitalización simple. ¿Compuesta qué sería? Que en este mismo periodo hago como operaciones intermedias. En este plazo voy a hacer mi cálculo de capital por 1 más i a la n y ese nuevo monto que obtengo en esa operación va a ser el capital de la segunda operación. ¿Cuál sería el ejemplo? Pongo un 100 pesos como teníamos acá en el ejemplo, en un plazo fijo a 30 días. Llegan los 30 días, tenía los 100 pesos, gané 10, tengo 110. Ahora esos 110 son los que dejo para unos nuevos 30 días. Entonces, el monto de la primera operación, capital de 100 más 10 de intereses, se me transforma en capital de la segunda operación. Si esto lo hiciera sucesivamente en un año, una vez al mes, 12 meses, no necesito hacer cuentita por cuentita para ver capital más interés del mes 1, todo eso, luego hago más con la tasa, eso luego con la tasa. Hay fórmulas que me permiten facilitar la operación y esa sería la capitalización compuesta. En el ejemplo que veíamos recién, si yo tenía un capital de 100 pesos, colocada una tasa de 1 más 0,10, en el ejemplo 10% mensual y son 12 meses, tasa mensual, plazo meses, 10% en 12 meses. Esto me asegura entender que la operación que estoy haciendo es una operación de capitalización compuesta. Entiendo que una vez al mes junto el capital más los intereses que gane y eso los vuelvo a dejar para una nueva operación. Eso vimos en cuanto a capitalización simple y compuesta. Una vez que vimos entonces como primera herramienta y base para un montón de cálculos financieros, que es la herramienta para aprender a calcular la capitalización o actualización simple y compuesta, perdón, que nos sirve para calcular un interés de un plazo fijo, para calcular cuánto dinero me van a dar hoy por un cheque que tengo con fecha futuro, para calcular una deuda de una declaración de IVA o de ganancias que tenía que pagar antes y no la pagué y la voy a pagar ahora, para un plan de pagos del tipo que sea que voy a hacer y entonces tengo que calcular intereses para adelante. Todo lo que implique cálculo de intereses, la fórmula es sistema de capitalización. Dependiendo de la operación, será simple o compuesta. Todo lo que sea quita de valor de un determinado dinero o valor en el tiempo va a ser una actualización. La herramienta es la misma. Dentro de esa estructura, después lo que vimos fue un sistema de planificación. Les di una introducción de todo lo que era el sistema de planificación en general de una empresa, cómo funciona, lo costoso en cuanto a tiempo y dedicación para implementarlo, para ponerlo en marcha, para que funcione, pero las ventajas, hablamos también, que daba después en el momento en que esto ya estaba funcionando, que en los momentos de mayor crisis y mayor conflicto, donde se cree que lo único que hay es tiempo para correr detrás de cómo cubro el banco, cómo pago las deudas, tener un sistema de planificación me ayuda a ver cómo va a ser o mi día a día o mi mes a mes para poder justamente anticiparme a lo que yo ya sé que me va a pasar, si tengo el sistema armado. Nosotros vimos acá que teníamos una estructura que hablábamos de todo el sistema de planificación de una empresa partiendo de un estado de situación patrimonial al inicio, una foto al inicio de la situación, con distintas pautas en cuanto a inflación, valores de salarios, precios de los bienes, cantidad de bienes, precio de los que voy a comprar los bienes, plazos en los que voy a cobrar y pagar, los tipos de impuestos que debo pagar, las cargas sociales, todo lo que implica el movimiento normal de una empresa. Eso lo llamábamos pautas o restricciones. Una vez que teníamos esas pautas, lo que íbamos a hacer era planificar, proyectar toda la situación económica, ventas, compras, gastos, impuestos, salarios. No importa
cuándo se cobra o se paga. Una vez que proyectábamos toda esa situación económica, le agregábamos la pregunta de cómo y cuándo se cobra o se paga, y cada uno de esos presupuestos económicos los transformábamos en presupuestos financieros. Esa transformación nos iba a ir dando, según el presupuesto, qué dinero iba a entrar o qué dinero necesitábamos que salga por cada uno de los conceptos. Para las cobranzas, para los pagos de mercadería, los pagos de salarios, los pagos de impuestos, los pagos de gastos, etcétera. Lo que hacíamos como herramienta específicamente financiera era, por supuesto, los presupuestos financieros, pero aquella que agrupaba todo esto en la herramienta que necesitamos para trabajar, que era el cash flow o el flujo de fondos. No el flujo de fondos como herramienta que vemos o que ustedes van a estudiar dentro de los estados contables, que es otra estructura y sirve para otra cosa, sino esa herramienta dinámica que a mí me permite cuando un precio de venta, una condición de venta, de cobranza, un cheque rechazado, un cliente que no me pagó, un proveedor que no me entregó, y hace que toda esa estructura cambie, porque yo no puedo cumplir con un cliente por una cuestión de tiempo o lo que fuere. Yo en mi sistema de planificación, como vimos en clase, hecho con una planilla Excel si es básico para un negocio chiquitito, o con un aplicativo para una multinacional, es la misma esencia. Lo que me voy a dar cuenta es qué pasa tocando un botón donde corrijo un precio de venta, una condición de venta, una cantidad de compra, cómo va a afectar en el flujo de dinero que me va a quedar en determinado día. Eso es el cash flow. En esencia, lo que nosotros estudiamos es eso. Partiendo de las distintas herramientas económicas, hablamos de presupuestos, cuando le agrego la pregunta, ¿cómo cobro, cómo pago? Junto todo eso en una sola herramienta que es el cash flow, que me mostraba los ingresos operativos, los no operativos y los financieros. Decíamos, los operativos son porque están asociados a lo que nosotros hablábamos recién de lo económico de la empresa. Operativo es de la operación normal y habitual de la empresa. Por lo tanto, yo tengo que saber no solo si compras y ventas o venta menos costo me da utilidad, sino a su vez las cobranzas menos los pagos de esos conceptos los tengo bien estructurados. Luego de eso tenemos los no operativos. Nosotros hablamos de cobrar un seguro, hablamos de vender una determinada acción, hablamos de una indemnización que tengo que pagar. Eso no es normal y habitual dentro de la empresa. Y después hablamos de los específicamente financieros. Un préstamo que pido en el banco, un préstamo al exterior, un préstamo que da un socio, una devolución de un préstamo. Eso es exclusivamente financiero. Eso va aparte. ¿Y por qué? Y hasta los bancos los piden de esa manera, porque entonces yo veo esa evolución financiera tiene que tener un correlato dentro del concepto económico. Dicho en términos menos técnicos, si yo en mi casa pido plata, quien me la va a prestar me va a preguntar para qué la pido. Y una cosa es pedir plata porque me quiero ir de vacaciones a Miami y yo tengo 500 pesos de sueldo, y otra cosa es que yo pida prestado para comprarme una máquina para poder producir más, para poder ganar mejor o tener menor costo para después ir creciendo. Entonces, por eso es importante también la cuestión financiera. Dentro de esta estructura, nosotros vimos que partíamos de un estado patrimonial inicial, teníamos nuestros presupuestos económicos y financieros, nosotros como analistas trabajamos sobre los financieros, vamos a el cash flow, y la herramienta que sigue, como terminaba ese cuentito de la planificación, era con un estado patrimonial proyectado, después del cash flow, y con un cuadro de resultados proyectado. Teniendo una situación patrimonial al inicio, teniendo una situación patrimonial al cierre y teniendo un cuadro de resultados en el medio, otra herramienta que podíamos utilizar eran los índices, que en general se estudian como una herramienta contable, porque son indicadores de estados contables y generalmente los usan cuando hay un balance. Entonces, vimos que teníamos un índice de rentabilidad para ver la ganancia, un índice de liquidez, que era cuánto de mi activo efectivamente líquido yo tengo para cubrir mis pasivos líquidos, y así una serie de varios índices que en términos generales nos sirven a nosotros como analistas financieros para tener un pantallazo de la empresa. No es una de las principales herramientas que utilicemos. Sí, para análisis de estados contables, sí, por ejemplo, utilizan los bancos cuando yo voy a pedirles un crédito. Bien, otro tema que luego fuimos viendo dentro de herramientas ya entrando en los conceptos de inversión, vimos 3 herramientas para análisis de inversión, analizar proyectos de inversión.
si bien lo vimos desde el punto de vista de la inversión y de que yo voy a poner el dinero y a ver si ese proyecto me da utilidad o no, también puede ser visto de la vereda de enfrente. Acuérdense que siempre que hablamos de análisis de proyectos y que hablamos de cuestiones financieras, depende de qué lado de la moneda esté, si yo estoy haciendo la inversión o si a mí me están pidiendo prestado para, si soy el acreedor o el deudor de esa situación financiera, lo que voy a mirar es diferente, por supuesto. Dentro de las teorías de análisis de proyectos de inversión vimos 3 herramientas: cash flow, VAN, TIR y periodo de recupero. ¿Qué era el VAN? Valor actual neto. Era armar un proyecto que me iba a dar un flujo de fondos, un cash flow a un determinado momento, con flujos, y que yo debía todos esos flujos traerlos al momento cero para compararlos con la inversión inicial. Como era de futuro hacia hoy, lo traíamos a una tasa de inflación proyectada. Entonces decíamos, yo necesito invertir 100.000 pesos para ponerme un negocio de zapatos y voy a vender y voy a pagar, y en dinero, en flujo de fondos, me va a quedar X pesos todos los meses. Vimos al principio que esos X pesos de todos los meses no los puedo comparar con los 100.000 de inversión que puse hoy, porque son momentos distintos. Entonces tengo que traer todos esos dineros de futuro a hoy. ¿Cómo los traigo? Actualizando esos flujos de fondos. Comparábamos todos esos flujos actualizados con la inversión y ahí sí podía comparar en dinero de un mismo momento si ese proyecto era rentable o no. Vimos periodo de recupero. Periodo de recupero es el tiempo en que yo recuperaba la inversión. Esto es, si mi inversión era 100.000 y una vez que yo actualizo los flujos me da 120, claramente recupero la inversión y gano. El periodo de recupero me dice en todo el lapso de mi proyecto en qué momento recupero la inversión. ¿Y por qué es importante esto? Porque sé a partir de qué momento empiezo a ganar plata. Después, la tercera herramienta que vimos es la tasa interna de retorno. Esta es la que en prácticas de clientes pequeños es la que menos usamos. Esta es la tasa que hace que mi proyecto sea cero, así se define. Es decir, si yo tengo una inversión inicial de 100.000 pesos y tengo los flujos, voy a buscar cuál es la tasa que hace que esos flujos actualizados den 100.000, para que 100.000 de inversión inicial contra 100.000 recuperados, el proyecto me da cero. ¿Por qué es eso? Porque esa es como la tasa del proyecto. Si esa tasa me da un 20%, me está diciendo que invierto 100.000 y con un costo del 20% salgo hecho. Si yo consigo en otra inversión otra cosa que poniendo 100.000 me dé más de un 20%, voy a ganar dinero. ¿Se entiende? Entonces, por ahí eso me sirve para comparar opciones. Digo que se usa poco porque si el cliente viene y me dice, che, me quiero poner una zapatería o me quiero poner tal cosa, yo no voy a decirle, mira, no te conviene la zapatería, ponete una heladería. Lo que sí le voy a decir, o para lo que sí sirve, es cuando un cliente me dice, tengo 100.000 pesos y no sé en qué invertirlos, si en esto o en esto. En esos ejemplos es donde más se usa la tasa interna de retorno. Y después hablamos un poquitito dentro de estas inversiones de otro concepto que tiene que ver con los riesgos en las inversiones. Hablamos de portfolio o portafolio. Dijimos, un portafolio es cuando yo elijo invertir mi dinero en 2 o 3 lugares diferentes, como diría mi abuela, cuando uno no deja todos los huevitos en una misma canasta. Entonces yo invierto en distintas cosas, entonces con una gano, con otra pierdo, para tratar siempre de qué, de lo que hacemos los analistas financieros, que es tratar de preservar el valor del dinero en el tiempo, que a veces puede ser ganar y a veces puede ser perder lo menos posible.